Paz de Cristo, amados hermanos, me da mucho gusto saludarles en este día, sabiendo que están ahí reunidos en su casa para alabar al Señor Jesucristo, que está reunida toda la familia con el propósito de darle gloria al Señor Jesucristo y ser edificados en su palabra. Es mi oración, hermanos, que este hábito de la lealtad familiar nos quede una vez terminada esta contingencia, porque eso es algo muy hermoso, compartir la palabra y pasar tiempos en oración juntos. Y bueno, hermanos, como es ya pues una costumbre, ¿verdad? Cada domingo enviarles un sermón. Hoy quiero meditar en Filipenses capítulo 1:12. Quiero que meditemos en esos versículos. Entre semana les prediqué de los primeros versículos de esta carta, que es muy hermosa y ha sido una bendición para mí, para mi vida en este tiempo. Quiero que meditemos en Filipenses 1:12 al 14. Dice de la siguiente manera: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Esta carta les decía que es una carta que ha traído para mí mucha bendición y ha fortalecido más mi fe durante este tiempo. Y yo creo que ese era el objetivo del apóstol Pablo al escribirla a los primeros receptores de ella, a los hermanos de Filipo. En esta carta aparece muchas veces la palabra gozo a manera de invitación, de exhortación a los hermanos. Por eso muchos le llaman la carta del gozo. En repetidas ocasiones el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor, hermanos, gozaos en Él. Y uno pudiera pensar que la carta la escribe el apóstol Pablo en unas condiciones de mucha bonanza, que tiene todo a favor, pero no es así. Y yo creo que ahí radica lo hermoso de esta carta. Lo hace desde la prisión. La mayoría de los estudiosos coinciden que esta carta el apóstol Pablo la escribió durante su encarcelamiento en Roma. Y bueno, por eso escribe el apóstol Pablo ahí en el capítulo 1, versículo 3, les dice: hermanos, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El apóstol Pablo tenía una relación de, de hermandad, de amor con los hermanos en Filipo. Inclusive él fundó la iglesia. En el capítulo 16 del libro de los Hechos se nos narra cómo el apóstol Pablo, enviado por el Espíritu Santo a través de una visión que el Señor le muestra, en la cual ve un varón macedonio que le invita a predicar allá. Él, obediente a esa visión, va y predica la palabra de Dios en Filipo. Y vemos, dice la palabra de Dios, que una mujer vendedora de púrpura es la primera que escucha la palabra de Dios. Y después, estando encarcelado ahí en Filipo, el apóstol Pablo se gana al carcelero, en ese famoso pasaje en el que le dice: pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él va y se gana al carcelero y a toda la familia, la bautiza en el nombre de Jesucristo, y de ahí funda la iglesia. Y él tenía una relación de mucho amor hacia la iglesia que él había fundado. Y yo creo que el objetivo de esta carta también es pastorear el corazón de los hermanos, porque el apóstol Pablo la estaba pasando pues mal aparentemente, y le habían anteriormente pasado cosas difíciles. En el versículo 12 que leímos, le dice: hermano, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué cosas le habían sucedido? Decía en el libro de Hechos, en el capítulo 20, si usted lee ahí en su casa, eh, la Biblia nos dice, el escritor a los Hechos, el libro de los Hechos, perdón, todas las cosas que el apóstol Pablo vive o experimenta después de que se despide de los hermanos en Filipo. Y son cosas tremendas. De Filipo se va a Jerusalén,
y allí en Jerusalén el apóstol Pablo tuvo un conflicto muy fuerte con los fariseos debido a las discrepancias tan fuertes que había en cuanto a la fe de unos y otros. El apóstol Pablo creía en Jesucristo como el Mesías y los fariseos no. Y bueno, lo golpean, inician un proceso judicial en su contra. Dice la Biblia que 40 judíos lo querían matar y derivado de eso lo envían a otro lugar con Félix para que fuera juzgado ahí con ese hombre. Y pasa el tiempo y lo mandan a Roma para que siguiera su proceso judicial allá en Roma. Y en el camino hacia Roma, en la embarcación en la cual iba Pablo, dice el libro de los Hechos, que durante el trayecto hubo una gran tormenta, la cual origina que la nave naufrague, que se hunda, y el apóstol Pablo padece ese naufragio. Dice el libro de los Hechos que él ora al Señor para que intercede para que toda la gente pues conserve la vida, y Dios lo escucha y toda la gente se salva, pero él llega a la isla de Malta después de haber naufragado, y estando ahí en la isla de Malta en una fogata, cuenta el libro de los Hechos que llega una serpiente venenosa y lo muerde. ¿Se imaginan, hermanos? La gente que estaba ahí, los lugareños decían, este hombre debe ser de lo peor. Mira, escapó posiblemente del juicio de los hombres, pero no del juicio de Dios. Aquí se escapó del naufragio, venía prisionero, y aquí ahora para colmo lo muerde una serpiente. Puras, pura adversidad tras adversidad, cosas malas tras cosas malas, ¿verdad? Pero bueno, hasta esas cosas, hermanos, hasta esas cosas fueron para bien. El apóstol Pablo le dice a los romanos que todas las cosas, hermanos, nos ayudan para bien. Todas las cosas. En Cristo no hay derrotas. Todas las cosas nos ayudan para bien, porque, hermanos, la serpiente lo mordió, pero no le hizo nada. Él agarra la serpiente, la avienta al fuego, y los lugareños esperaban que él se muriera. Estaban esperando que se hinchara, pero no ocurre eso, sino todo lo contrario, no le pasa nada. Y resulta que después de considerarlo un terrible malhechor, ahora lo consideraban un dios. Y bueno, esa historia es contada en toda la isla. El hombre principal de la isla lo invita a su casa, lo hospeda durante 3 días. Y ese hombre tenía a su padre enfermo de fiebre, tenía disentería, estaba muy grave. Y el apóstol Pablo ora y el Señor lo sana. Y toda la isla se dio cuenta que en Cristo había poder, que en Cristo hay poder para sanar. Y ahí el apóstol Pablo les predica. Entonces, lo que aparentemente era una cuestión de derrota, pues no era ninguna derrota, era una circunstancia que Dios utilizó muy bien para que el apóstol Pablo predicara en la isla y para que toda esa isla supiera que en Cristo hay poder para sanar. Entonces el apóstol Pablo les escribe esto a los filipenses para pastorear su corazón, porque ellos pudieron pensar cuántas cosas le han pasado al apóstol Pablo, cuántas cosas le han pasado. Estaban preocupados, y el hecho de que estuviera encarcelado, quizá muchos hermanos pudieron interpretarlo como una señal de derrota, como una señal de derrota para la iglesia. Pero hermanos, la iglesia nunca está derrotada. Escuche bien esto, nunca está derrotada. No ocurre nada en el mundo que pueda traer derrota a la iglesia. El Señor Jesucristo mismo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo les quiere dejar muy en claro que todas las cosas que le habían sucedido no eran para derrota, sino para traer victoria para el evangelio de Cristo Jesús. Es más, les dice, de tal manera que mis prisiones han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, no solamente el evangelio fue predicado durante su trayecto a Roma, sino que estando en Roma, encerrado, le mandan una guardia romana, que no era cualquier guardia, era el pretorio, era una guardia de élite que se encargaba de cuidar
a los emperadores, a los gobernadores, y tenía el apóstol Pablo esa guardia para custodiarlo allí en la casa en la que estaba prisionero. Pero dice él que él les había predicado a todos esos soldados. Llegaba un soldado a cuidarlo y ¿qué creen que hacía el apóstol Pablo? Pues les predicaba de Cristo. Estaba encarcelado y yo creo que encarcelado cantaba alabanzas al Señor, así como lo hacía ahí en Filipo, cantaba al Señor, y cuando no cantaba, oraba, y cuando no oraba, predicaba, de tal manera que todos los soldados del pretorio oyeron el Evangelio de Cristo. Y bueno, y a los hermanos de la iglesia que escucharon que el apóstol Pablo en la prisión predicaba la palabra de Dios y todos los soldados oían la palabra, todos los soldados romanos escucharon la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo. Todos los hermanos cobraron ánimo y empezaron a predicar la palabra de Dios. Se hizo famoso en la ciudad de Roma que estaba un hombre, un tal Saulo de Tarso o Pablo, encarcelado por predicar de Cristo, y toda la gente quiso saber cuál era la fe de ese hombre, y los hermanos comenzaron a predicar la palabra de Dios, y el apóstol Pablo se gozaba grandemente porque Dios había utilizado sus adversidades, sus prisiones, para que el Evangelio de Cristo estuviera siendo predicado en gran manera por los hermanos de la iglesia en Roma. Y eso el apóstol Pablo quería que supieran los hermanos en Filipo. Hermano, en ninguna manera estamos en derrota, en ninguna manera está derrotada la iglesia. La iglesia está más viva que nunca y el Evangelio sigue triunfando, el Evangelio sigue creciendo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aunque yo esté preso, pero la palabra no está presa, no está presa, dice. Y hermanos, yo encuentro cierta similitud en lo que el apóstol Pablo dice con lo que estamos viviendo en este tiempo. Y la cierta similitud que encuentro es que el apóstol Pablo pues estaba prisionero por predicar a Cristo. Nosotros no estamos, gracias a Dios, en prisión. No se nos ha quitado nuestra libertad de ninguna manera, pero estamos en un encierro voluntario, atendiendo u obedeciendo las indicaciones de las autoridades, pues para evitar contagios de esta enfermedad, del coronavirus o del COVID-19. Y bueno, el hecho de que los hermanos o mucha gente pase por el templo y lo vea cerrado, mucha gente puede malinterpretar las cosas y puede pensar que la iglesia está en derrota, que estamos en derrota, pero no, hermanos, la iglesia no está en derrota. Estas cosas, hermanos, el Señor las está usando para bien. Esto que está viniendo, hermanos, de ninguna manera es para mal del Evangelio ni de la iglesia. Recordemos esa palabra de Pablo a Timoteo. La palabra no está presa. Aunque nosotros, hermanos, físicamente estemos en este encierro voluntario, estemos en cuarentena, yo pudiera contextualizar esa frase del apóstol Pablo de que la palabra no está presa, yo pudiera contextualizarla de esta manera: la palabra no está en cuarentena. La palabra de Dios no está en cuarentena. La palabra de Dios no está encerrada, no está confinada. El Evangelio sigue creciendo, sigue hacia adelante. Y quiero decirles, hermano, que me gozo en el Señor, que este ha sido un tiempo en el cual Dios ha permitido que el Evangelio se abra paso de una manera tremenda, tremenda. Mira, hermanos, gracias a Dios, he visto cómo muchos corazones se han abierto a la predicación de la palabra de Dios. Me gozo en el Señor que hay hermanos que me han comunicado: pastor, tengo familiares que antes no querían escuchar la palabra de Dios, pero ahora me dicen: predícame la palabra de Dios, háblame de Cristo, yo quiero saber más. Varios hermanos, varios me han dicho que esta pandemia ha servido para que se hayan abierto muchas puertas, muchos corazones a la predicación de la palabra de Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Hasta personas nos han contactado a través de la página de la iglesia donde subo esos sermones.
Hay personas que se han comunicado con un servidor y me han dicho que se quieren bautizar, que quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Esto, ¿verdad, hermanos? En verdad nos da un poco de tristeza. Todos tenemos un poco de tristeza no estar en el templo alabando al Señor, pero el Señor sigue trabajando. La iglesia sigue creciendo, hermanos. Decía en un canto, ¿verdad?, que recordamos mucho en este tiempo, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando y nada de lo que le pasaba al apóstol Pablo opacaba su fe ni opacaba su gozo, porque él sabía que detrás de cada circunstancia había un propósito de Dios. Detrás de cada circunstancia había bendición. Por eso el gozo del apóstol Pablo era indestructible, porque él tenía una confianza en Dios, que las cosas del presente, las adversidades de este tiempo, no eran comparables con la gloria venidera. Y bueno, hermanos, ya para terminar, el apóstol Pablo les dice a los hermanos, ¿verdad? Les expresa que él estaba presto para predicar la palabra de Dios, pero él confiaba que iba a tener victoria. Él confiaba que así como el Señor le dio la victoria en Jerusalén, le dio la victoria en la tormenta durante el naufragio, así como el Señor le dio la victoria en la mordedura de la serpiente, así como el Señor le dio la victoria sobre cada una de esas adversidades, también le iba a dar la victoria en el juicio que estaba enfrentando, porque él decía que él tenía el anhelo de quedar con vida, porque sabía que el riesgo de muerte era latente. Él sabía que podía morir, que podían ejecutarlo allí en Roma. Él sabía, pero dice, pues si me quedo con vida, pues voy a seguir predicando la palabra de Dios, que en eso me gozo grandemente, en predicarles, en discipularlos a ustedes. Pero si me muero, pues mejor. No sé qué hacer, porque dice él, si me muero, fíjense, y dice esta famosa frase que está ahí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, si estamos con vida, Dios nos concede la vida, aprovechémosla para predicar de Cristo, de aquel que tuvo misericordia de nosotros, sacándonos de las tinieblas, llevándonos a su luz admirable, trasladándonos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Prediquemos de Cristo, aprovechemos la vida que el Señor nos ha dado para predicar de Él por gratitud, por lo que Él ha hecho en nosotros. Y digámosle a la gente que en el mundo no todo es oscuridad, también hay luz, está la luz de Cristo, en Él hay perdón de pecados, en Él hay salvación, hay vida eterna. Él nos ofrece moradas celestiales, Él nos ofrece una vida eterna y en este tiempo una vida plena como la que Jesucristo predicó, que dice ahí en el Evangelio según San Juan, que Él nos da vida y vida en abundancia. Y hermanos, y si nos toca morir, hermanos, pues el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo, porque más el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Por supuesto, hermano, lo mejor es estar con Cristo. Si morimos, estamos con Cristo. Si Cristo viene por su iglesia, pues estaremos con Él también. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que si Dios nos concede, hermanos, estar vivos, prediquémoslo a la gente. Yo sé que ahorita no podemos ir a las células, no podemos ir al culto, quizá no podemos visitar a muchas personas, pero la palabra no está presa, decíamos, ¿no? Usted, si convive ahí en su casa con alguien que todavía no conoce a Cristo, predíquele de Cristo, predíquele, hermano, predíquele a sus padres que no son convertidos, predícale a tu hermano en la carne que todo no se bautiza, dile que Cristo viene pronto y que en Él hay
perdón de pecados, hay salvación. Comparte mensajes con tus amigos de WhatsApp, háblales de Cristo. Si Dios nos tiene en este tiempo con vida, es para predicar de su palabra, para que otros más vengan a sus pies y sean salvos. Así que, hermanos, dediquémonos a predicar la palabra del Señor, cumplamos con nuestra misión y aprendamos del apóstol Pablo, que nos da este hermoso ejemplo, y confiemos en esa victoria futura de la cual el apóstol Pablo dice que él confía en que el Señor lo había de salvar. Dice en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Así que, hermanos, confiamos en el Señor, que así como Dios le dio victorias al apóstol Pablo en toda su vida, así el Señor nos ha dado victorias. Puedo enumerar muchas victorias que el Señor nos ha dado como iglesia. Confío que de esta también vamos a salir en el nombre de Jesucristo. Confío que el Señor nos dará la victoria, que el Espíritu Santo nos habrá de liberar de esto y seremos más fuertes, seremos más llenos del Espíritu Santo, así lo creo. Y como lo he dicho en otras ocasiones, viene el mejor tiempo para la iglesia, viene el mejor tiempo para la octava iglesia, así lo creo, porque la palabra no está presa y porque el Señor es todopoderoso y está a favor de la iglesia. Hermanos, pues les invito a que se pongan de pie con gozo. Como digo siempre, ¿verdad? Este es mi corto hablar. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Tome de su mano a su familia y oremos a Dios en el nombre de Jesús. Padre Santo, en esta hora, Señor Jesucristo, damos gracias por tu misericordia, damos gracias por tu bendición. Pedimos, Señor Jesucristo, que uses nuestra vida. Si tú nos permites, Señor, la vida en este tiempo, Señor, permítenos utilizarla, Señor, predicando de tu palabra, hablándoles a otros de tu hermoso evangelio, Señor Jesucristo. Porque sabemos, Señor, que para nosotros es mejor estar contigo, es mejor estar en tu presencia, libres de afanes, de dolores, de enfermedades, de muerte, Señor. Pero si estamos, Señor, en este tiempo en la carne, lo aprovechemos predicando tu palabra y que todo mundo te conozca. Usa nuestra vida, Señor. Úsala, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hermano, me despido de ustedes. Ahí en su caso ustedes pueden seguir alabando a Dios, pueden seguir orando, pueden seguir alabando al Señor cantando, pero me despido por cuestiones del tiempo. Les envío un abrazo fraternal, no solo en mi nombre, sino en nombre de toda mi familia. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos pronto en el nombre de Jesucristo. Amén.